Cuando regresé de un viaje de negocios, el portero me impidió entrar al edificio. Me entregó una nota de mi nieta que decía: «Ya no formas parte de la familia. Me alegro de tenerte aquí». Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad, desde donde me ves, para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Mis manos temblaban al releer esas palabras. Alcé la vista hacia Rodrigo, el portero de nuestro edificio desde hace 15 años, buscando en su rostro alguna explicación, alguna señal de que todo era un terrible error. «Señora Noemí, lo lamento mucho», dijo en voz baja, evitando mirarme a los ojos. «Isabela me pidió que le diera esto al volver». Apreté con fuerza la manija de mi maleta, sintiéndome de repente tambalear. Después de 30 años en este edificio, de haber criado a mi nieta en este mismo hogar desde que tenía 7 años, me echaban como a una extraña. ¿Dijo algo? ¿Más?, pregunté, con una voz que apenas reconocía como mía. Rodrigo negó con la cabeza, su incomodidad evidente. «Solo dejó esta nota ayer y dijo que usted entendería». Pero yo no entendía. Apenas 2 semanas atrás, antes de viajar a Chicago para la conferencia anual, todo parecía estar bien. Isabela incluso me ayudó a empacar, sentada en mi cama como cuando era niña, sugiriéndome qué ropa llevar. «¿Está arriba ahora?», pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. «No, señora, hoy no la he visto», contestó. Asentí, intentando mantener la compostura. A mis 67 años había sobrevivido a muchas tormentas. La temprana muerte de mi esposo, el accidente de coche que dejó huérfana a Isabela, levantar un negocio desde cero mientras criaba a una niña herida. Pero esto me dejó sin aire. «Entonces subiré», dije, buscando mis llaves. Rodrigo se movió incómodo. «Señora Noemí, creo que cambiaron las cerraduras». El vestíbulo, de repente, se sintió demasiado brillante, demasiado expuesto. Podía sentir las miradas curiosas de la gente junto al área de correo, viendo cómo se desarrollaba la escena. La señora Noemí Fisher, siempre impecable, ahora congelada frente a la puerta de su propio hogar. «Ya veo», logré decir. Los recuerdos me asaltaron sin aviso. Isabela, a los 8 años, aún teniendo pesadillas y arrastrándose a mi cama. A los 12, ganando la feria de ciencias bajo mi guía. A los 16, revoleando los ojos ante mis consejos pasados de moda, pero buscándolos igual. A los 22, volviendo a casa después de la universidad, porque era lo más sensato. Abuela. ¿Cuándo cambiaron las cosas? ¿Cuándo mi dulce niña se convirtió en alguien capaz de escribir esas palabras tan frías? «You are no longer part of the family». «¿Quiere que llame a alguien por usted?», preguntó Rodrigo con suavidad. Negué con la cabeza. ¿A quién iba a llamar? Mis amistades eran casi todas del trabajo. Mi hermana vivía al otro lado del país y Isabela era toda la familia que me quedaba. «Buscaré un hotel», dije enderezando los hombros. «¿Podría pedir un taxi, por favor?». Mientras esperaba en la acera, revisé mi teléfono, viendo los mensajes recientes de Isabela. No había señales de nada extraño. El último mensaje era de hace 4 días. «Ego, have a great final day at the conference ground. Safe travels home». El taxi llegó. Me subí y le di al chofer la dirección de un hotel cercano. Al alejarnos, alcé la vista hacia el piso 12, mi piso, y creí ver una figura en la ventana. ¿Sería Isabela? O tal vez Thomas, su novio, en quien nunca confié del todo. La habitación del hotel era impersonal pero limpia. Me senté al borde de la cama, aún con la ropa de viaje puesta, e intenté llamar a Isabela, pero la llamada fue directo al buzón de voz. Le envié un mensaje. «Estoy de vuelta en la ciudad. Recibí tu nota. Necesitamos hablar, por favor, ¿no?». Hubo respuesta. Finalmente, casi a la medianoche, mi teléfono vibró. Un mensaje de Isabela. «No hay nada que hablar. Las cerraduras han sido cambiadas. Tus cosas están siendo empacadas. Puedes coordinar para recogerlas la próxima semana». Mis cosas.
empacadas, como si 30 años de vida pudieran ser guardados en cajas y descartados tan fácilmente. Llamé de inmediato. Para mi sorpresa respondió: «Isabela, ¿qué está pasando? ¿Por qué haces esto?». Su voz era tan fría, tan diferente a la suya. «Sabes bien por qué, Gran, o ni siquiera debería llamarte así, ¿verdad? No eres realmente mi abuela, ¿cierto? Solo eres la madrastra de mi madre. Ni siquiera compartimos sangre». Esas palabras me golpearon como si fueran puñetazos. Era verdad que me había casado con su abuelo cuando su madre ya tenía 10 años, pero la había criado como a una hija. Y cuando la tragedia golpeó, había hecho lo mismo por Isabela. La sangre no hace a una familia, Isabela. El amor sí, el cuidado sí, 30 años sí. «Guárdate tus palabras», interrumpió ella. «Ahora sé toda la verdad». Tomás me ayudó a ver todo con claridad. «Tomás, claro. ¿Qué verdad, Isabela? Háblame. Mañana pasa por recepción. Dejaré una caja con tus cosas esenciales». La llamada terminó. Me quedé ahí, con el teléfono pegado al oído, escuchando el vacío, incapaz de dormir. Cerca de las 3 de la mañana, salí hacia el vestíbulo desierto del hotel y le pedí al recepcionista una hoja de papel. Escribí todo lo que recordaba de los últimos meses, buscando pistas, alguna señal de qué pudo haber provocado todo esto. Al amanecer, había llenado varias páginas, pero no estaba más cerca de entender. La única constante era Tomás, apareciendo en la vida de Isabela hacía 6 meses. Tomás, quien siempre hacía preguntas tan precisas sobre mis negocios, mis inversiones, mis propiedades. Regresé a mi edificio a las 9 de la mañana, esperando encontrar a Rodrigo solo. Parecía aliviado de verme. «Señora Nomi, lamento mucho lo de ayer. No es tu culpa, Rodrigo, pero necesito preguntarte. ¿Viste algo raro últimamente? ¿Gente entrando y saliendo de mi departamento?». Dudó, luego asintió. «Mudanceros, ayer y anteayer. Camiones grandes. Sentí que la sangre se me helaba». «Mudanceros. ¿Llevándose qué?». «Todo, creo. Muebles, cuadros, cajas, todo. Se habían llevado todo». Me quedé en el umbral de lo que alguna vez fue mi hogar, contemplando los espacios vacíos donde antes estaba mi vida. La mesa antigua donde Isabela hacía su tarea, el sofá de terciopelo azul donde veíamos películas juntas, la vitrina llena de tesoros acumulados durante décadas. Todo desaparecido. Rodrigo había logrado darme acceso con la llave maestra del edificio, algo en contra de las reglas. «Solo 15 minutos», me susurró, mirando nerviosamente por encima del hombro antes de que regresen. Me moví entre las habitaciones vacías como un fantasma. Las paredes despojadas de fotos y cuadros mostraban rectángulos pálidos donde alguna vez colgaron recuerdos. En la cocina, hasta las ollas de cobre que fueron de mi madre habían desaparecido. Mi dormitorio era lo peor. El colchón seguía allí, pero el tocador, el espejo y el armario habían desaparecido. Con ellos, generaciones de joyas, incluyendo mi anillo de bodas y el collar de perlas que pensaba regalarle a Isabela en su cumpleaños número 30. Me dejé caer al suelo, incapaz de asimilar la magnitud de lo que había sucedido. Esto no era simplemente un robo, era rencor. Mi teléfono vibró, un mensaje de un número desconocido. «No deberías estar ahí, vete ahora o llamaremos a la policía». Tomás tenía que ser él. Lo ignoré, me obligué a ponerme de pie y avancé hasta la habitación de Isabela. A diferencia del resto del apartamento, su cuarto permanecía intacto, tal como siempre había estado. Sus peluches infantiles seguían alineados en el asiento de la ventana. El collage de fotos de sus años universitarios todavía colgaba sobre su escritorio. Fue entonces cuando lo vi. Una carpeta manila sobre su cama. Dentro había documentos que nunca había visto antes. Una cesión de propiedad de mi apartamento, donde aparecía mi firma otorgando la titularidad a nombre de Isabela.
extractos bancarios mostrando enormes retiros que yo jamás realicé, un poder notarial que supuestamente había firmado, otorgándole a Isabela el control total de mis bienes. Mi firma estaba en todos los documentos, pero no era la mía. Se parecía, sí, pero no era igual. Entiendo. ¿Tú los encontraste? Me giré de golpe. Isabela estaba en la puerta, Tomás detrás de ella, alto, apuesto de esa manera calculada que siempre me había generado desconfianza. Su mano descansaba de forma posesiva sobre el hombro de Isabela. ¿Qué has hecho? Mi voz era apenas un susurro. Isabela dio un paso adelante. Se veía diferente, más endurecida, más envejecida que sus 27 años. Nada que no me perteneciera ya, dijo, tras haber falsificado mi firma, tras robarme todo lo que poseía. Tomás soltó una risita suave. Robar suena tan feo. Preferimos llamarlo herencia adelantada. Miré a Isabela, buscando en su rostro algún vestigio de la niña que había criado. ¿Por qué? Yo te habría dado todo lo que me pidieras. Ya estaba en mis planes dejarte todo. Algo titiló en su expresión, una chispa de duda, de arrepentimiento, pero Tomás apretó su hombro y aquello desapareció. No quisimos esperar, dijo ella con frialdad. Tú ya viviste tu vida. Ahora nos toca a nosotros. Les toca, repetí, sintiendo las palabras retumbar huecas en mi pecho. ¿Y qué hay de mí? ¿Dónde se supone que debo ir? Tomás se encogió de hombros. Siempre has sido muy hábil para salir adelante. La crueldad casual de su respuesta me dejó sin aire. Isabela, dije ignorándolo, piensa bien lo que estás haciendo. Esto no eres tú. No me conoces, soltó con rabia. Nunca lo hiciste. Siempre estuviste demasiado ocupada con tu negocio, queriendo demostrar algo a personas que ni siquiera te querían. Hizo un gesto hacia el departamento vacío. ¿Todo esto que acumulaste? ¿Para qué? ¿Para presumir lo exitosa que eras? Las acusaciones dolieron porque, en el fondo, había algo de verdad en ellas. Tras la muerte de mi esposo, me había volcado al trabajo, levantando una consultora que terminó por prosperar. Había descuidado a Isabela. Me había concentrado más en proveer económicamente que en acompañarla emocionalmente. Pero no. Esta versión distorsionada de nuestra historia no era la que yo recordaba. Los eventos escolares a los que asistí, cambiando citas, los viajes que compartimos, las pláticas nocturnas sobre sus sueños. Cometí errores, lo admití, pero nada que justifique esto. Tomás revisó su reloj, impaciente. No tenemos tiempo para esto. Los de la mudanza regresan en 1 hora por el resto. Me enderecé, encontrando dentro de mí una fuerza que creía perdida. Voy a llamar a la policía. Tomás sonrió, una de esas sonrisas que nunca llegan a los ojos. ¿Con qué pruebas? Tu firma está en todos los papeles. El departamento está a nombre de Isabela. Los muebles, puede decir que siempre fueron suyos o que tú se los regalaste. Es tu palabra contra la nuestra. ¿Y a quién crees que le van a creer?, agregó Isabela. ¿A una anciana confundida o a la nieta que ha estado cuidándola? Cuidándome, la ridiculez de sus palabras casi me provoca una carcajada si la situación no fuera tan desgarradora. Tienes que irte, dijo Tomás, avanzando de manera más amenazante. Miré a Isabela por última vez. ¿De verdad es esto lo que quieres? No pudo mirarme a los ojos. Vete ya, abuela. Recogí la carpeta llena de documentos falsificados, abrazándola con fuerza contra mi pecho. Me iré, pero esto no ha terminado. Al pasar junto a ellos, Tomás me agarró del brazo, sus dedos se clavaron dolorosamente en mi piel. Deja la carpeta. No. Sostuve su mirada con firmeza. Te llevas mi casa, mis pertenencias, incluso a mi nieta. Pero esto no, esto me lo quedo. Por un momento pensé que intentaría quitármela a la fuerza, pero Isabela posó una mano sobre su brazo. Déjala ir, ya no importa. En el ascensor me recargué contra la pared, de pronto consciente de la rapidez
con que mi corazón latía. La realidad de mi situación me golpeaba en oleadas. No tenía hogar. Había perdido casi todas mis cosas. La niña que crié me había traicionado de la forma más dolorosa. Rodrigo me esperaba ansioso en el vestíbulo. ¿Se encuentra bien, señora Nomi? No estaba bien. Nunca volvería a estarlo. Pero logré asentir. ¿A dónde irá?, preguntó. Era la pregunta que había evitado. Mis cuentas bancarias probablemente estaban comprometidas si habían llegado tan lejos. Mis contactos de negocios estaban fuera de la ciudad. ¿Amigos? Había dejado que la mayoría de esas relaciones se apagaran con los años, priorizando el trabajo y a Isabela. No lo sé, admití. Rodrigo dudó, luego dijo: mi hermana tiene un pequeño departamento que renta. No es nada lujoso, no como lo que usted está acostumbrada, pero es limpio y está en un barrio decente. Lo miré. A este hombre que me había visto entrar y salir durante 15 años, que solo me conocía por un saludo seco, una propina de Navidad, una breve charla sobre el clima. Y aún así, aquí estaba, ofreciéndome ayuda cuando quienes me eran más cercanos me habían dado la espalda. Gracias, dije, con la voz quebrada. Se lo agradecería mucho. Lo seguía afuera mientras llamaba a su hermana y sentí algo cambiar dentro de mí. El entumecimiento del shock daba paso a otra cosa, no solo dolor o traición, sino una lenta resolución que ardía. Ellos pensaban que me habían quitado todo, pero estaban equivocados. Aún tenía mi mente, mi determinación y ahora un aliado inesperado. Me subestimaron. No sería la última vez. Dice, el departamento de la hermana de Rodrigo estaba en el tercer piso de un edificio modesto en un barrio que apenas conocía. El espacio era minúsculo, con una cocineta, una sala, un baño y un dormitorio apretados en menos de 60 metros cuadrados. Los muebles eran dispares, la alfombra estaba desgastada en algunas partes, pero estaba limpio y ahora mismo era todo lo que tenía. Es solo por mientras, me aseguró María, la hermana de Rodrigo, al entregarme las llaves, hasta que acomode su situación. Como si lo que me había pasado fuera un problema sencillo de resolver, como un reto de negocios o un cliente difícil. Esto era mi vida, hecha añicos en pedazos irreconocibles. Gracias, dije intentando sonreír. Le agradezco su amabilidad. Después de que se fue, me senté en el borde de la cama gemela hundida y por fin me permití derrumbarme. Los sollozos brotaron desde un lugar profundo y primitivo. Lágrimas ardientes trazaban caminos en mis mejillas. Lloré hasta que mi garganta quedó en carne viva y mis ojos hinchados, hasta que no quedó nada más que un agotamiento hueco. Durante 3 días apenas me moví de esa cama. No contesté el teléfono, no comí, me quedé mirando la mancha de humedad en el techo, repasando una y otra vez cada momento con Isabela, buscando señales que tal vez pasé por alto, advertencias que ignoré. ¿Siempre había sido capaz de una traición así? ¿O Tomás simplemente había destapado su verdadera naturaleza? O peor aún, la había convertido en alguien irreconocible. La Isabela que yo conocía o creía conocer era amable, ambiciosa, a veces un poco egoísta como tantos jóvenes, pero jamás cruel. Nunca calculadora. Al 4.º día unos golpes en la puerta me sacaron de mi letargo. Pensé en no abrir, pero los golpes se hicieron más insistentes. No soy Lucía del 10B. Rodrigo me dijo dónde encontrarte. Lucía Miller, mi vecina de 2 pisos abajo. No éramos íntimas, pero compartíamos el ascensor y charlas triviales desde hacía años. Una vez le ayudé a subir sus bolsas cuando su artritis la tenía mal. Ella había regado mis plantas durante unas vacaciones. Abrí la puerta, sintiéndome de repente muy consciente de mi pelo sucio y mi ropa arrugada. Oh, cariño. Su rostro se suavizó con preocupación. Mírate. Antes de que pudiera decir algo, ya había entrado en el departamento, cargando varias
bolsas del supermercado. Tienes que comer, declaró dirigiéndose directo a la cocineta, y bañarte. Sin ofender, pero te ves fatal. Su franqueza me resultó curiosamente reconfortante. Nada de lástima, solo preocupación práctica. Estoy bien, dije en automático. Lucía resopló mientras sacaba cosas de las bolsas. Estás tan lejos de estar bien como cualquiera que haya visto, y eso que tengo 72 años. Me pasó una botella de agua. Toma esto, luego báñate. Yo voy a hacer sopa. Demasiado agotada para discutir, obedecí. El agua caliente me despejó un poco la mente, y cuando salí, ya vestida con ropa limpia de mi maleta, el departamento olía a sopa de pollo y pan recién hecho. Siéntate, ordenó Lucía, sirviéndome sopa en un tazón descascarado. Come, y comí, sorprendida de descubrir lo hambrienta que estaba. Comimos en silencio hasta que mi tazón quedó vacío. Lucía lo volvió a llenar sin preguntar. Rodrigo me contó lo que pasó, dijo al fin. Parte de ello, al menos. Me quedé mirando la sopa. Mi nieta me robó todo. Mi casa, mis cosas, mi dignidad. Decirlo en voz alta lo hacía todavía más irreal. Lucía asintió. Mi hijo me hizo algo, parecido hace 5 años. Levanté la cabeza de golpe. ¿Qué? No tan dramático como tu caso, aclaró. Pero me convenció de que era peligroso vivir sola, que por seguridad debía firmarle mi condominio para que lo administrara. Antes de que me diera cuenta, me había mudado a un asilo que no era más que un depósito elegante para ancianos. Se llevó mi coche, mis joyas, mi libertad. ¿Qué hiciste?, pregunté, ansiosa por saber. Peleé, dijo simplemente. Busqué un abogado especialista en abuso a mayores, recuperé mi condominio y desde entonces no he vuelto a hablar con mi hijo. Abuso a mayores, repetí, las palabras amargas en mi lengua. ¿Es eso lo que esto es? ¿Cómo lo llamarías tú?, preguntó Lucía, sin dureza. Nunca me había considerado una anciana, a pesar de mis 67 años. En mi mente, seguía siendo la mujer que había levantado un negocio desde cero, que había criado a un hijo mientras cumplía plazos de entrega y atendía clientes. Alguien en quien otros confiaban, no alguien vulnerable al abuso. No sé qué hacer, confesé. Ni siquiera sé por dónde empezar. Empiezas no dejando que te destruyan, dijo Lucía con firmeza. Eso es lo que quieren, que te rindas, que desaparezcas en silencio. Sus palabras me estremecieron. ¿Acaso no era exactamente eso lo que había estado haciendo estos últimos días? Escondiéndome, rindiéndome. Necesito revisar mis cuentas, solté de repente, extendiendo la mano hacia mi celular. Ver qué más se han llevado. Así se habla, asintió Lucía con aprobación. Mientras haces eso, tengo algo más que mostrarte. Sacó su tablet y abrió un navegador. Mira lo que ha estado haciendo tu nieta. En la pantalla aparecía un anuncio en un mercado en línea de alta gama. Se me cortó la respiración. Era el juego de té de plata antigua de mi madre, transmitido por 3 generaciones. El título del anuncio decía Vintage Sterling Silver Tea Set, Family Heirloom. Está vendiendo mis cosas, susurré, mientras seguía explorando otros anuncios. Mis libros raros de primera edición, la alfombra persa de mi sala, incluso mi ropa, piezas de diseñador que había coleccionado durante décadas. No por mucho tiempo, dijo Lucía con tono sombrío. He estado tomando capturas de pantalla, pruebas. Por primera vez, desde que leí esa devastadora nota, sentí algo diferente al dolor. Una chispa de furia, pequeña pero intensa, se encendió en mi pecho. Necesito mi laptop, dije poniéndome de pie de golpe. Y el cargador de mi teléfono, y papel. Necesito hacer listas. Lucía sonrió. Eso sí suena a una mujer con un plan. No un plan, no todavía. Respiré hondo, pero no voy a desaparecer, no. Voy a facilitarles las cosas. Mientras cargaba mi teléfono, revisé las llamadas y mensajes perdidos. La mayoría eran de números desconocidos, seguramente acreedores, buscando pagos de cuentas que Isabela había abierto a mi nombre.
pero un nombre resaltó: Margaret Chen, mi abogada. Reproduje su correo de voz. Nomi, he recibido unos documentos preocupantes que supuestamente fueron autorizados por ti. Por favor, llámame lo antes posible. Un alivio me invadió. Margaret había notado que algo no andaba bien. No estaba completamente sola en esto. La llamaré mañana, le dije a Lucía. A primera hora, asintió ella mientras recogía sus cosas para irse. En la puerta se giró. Recuerda, Nomi, no eres la primera persona a la que le pasa esto y eres más fuerte de lo que piensas. Después de que se fue, me quedé de pie en el centro del diminuto apartamento, observando mi nueva realidad. Un espacio prestado, una maleta con ropa, una carpeta de documentos falsificados. No era mucho, pero era un comienzo, y por ahora, eso tendría que bastar. El fraude a personas mayores es uno de los delitos menos denunciados, dijo Margaret Chen, su voz tranquila pero sus ojos agudos detrás de unos lentes elegantes. Muchas víctimas sienten demasiada vergüenza para denunciarlo, especialmente cuando hay familia de por medio. Estábamos sentadas en su oficina, con la silueta del centro de la ciudad visible a través de grandes ventanales. Había trabajado con Margaret por 15 años, desde que expandí por primera vez mi negocio. Ella había manejado mis contratos, mis impuestos, mi testamento, el testamento que dejaba todo explícitamente a Isabela. No estoy avergonzada, dije. Estoy furiosa. Margaret asintió, extendiendo los documentos falsificados sobre su escritorio. Como debe ser, estas son falsificaciones sofisticadas, pero no resistirían un análisis pericial. Señaló un formulario de poder notarial. Para empezar, sé que jamás firmarías algo así sin consultarme primero, así que podría recuperar todo. ¿Mi departamento? ¿Mis pertenencias? Su expresión se volvió cautelosa. Es complicado. Podríamos solicitar una orden judicial de emergencia para evitar más ventas de activos. Tendríamos que involucrar a la policía por los cargos de falsificación, pero estos casos pueden prolongarse meses, incluso años. No tengo años, dije en voz baja. Ni siquiera tengo meses. Estoy viviendo en un departamento prestado con solo una maleta. Lo entiendo. Se inclinó hacia adelante, pero quiero que sea realista sobre el proceso. Aunque haya pruebas claras de fraude, los tribunales se mueven con lentitud. Dudó un momento. Y está el tema de tu relación con Isabela que debemos considerar. ¿Qué relación?, pregunté amargamente. Ella ya dejó muy claro dónde estamos. Aún así, sigue siendo tu nieta. ¿Estás preparado para lo que esto implica? Acusaciones penales en su contra. Una ruptura definitiva. Me quedé mirando por la ventana, pensando. A pesar de todo, una parte de mí seguía aferrándose a la Isabela que había criado, a la niña que sollozaba en mis brazos después de las pesadillas, a la adolescente que me ayudó a entender las redes sociales, a la joven que se graduó con honores, haciéndome sentir un orgullo inmenso. Pero esa Isabela ya no existía. Quizá nunca existió de verdad. Necesito ser práctico, dije al fin. Necesito un lugar donde vivir, dinero para sobrevivir. Si emprender acciones legales va a tardar tanto, ¿qué opciones tengo? Margaret pensó un momento. Puede que haya otro camino. Mencionaste varias antigüedades y objetos de colección valiosos en el departamento, ¿verdad? Asentí. Principalmente reliquias familiares, algunas de bastante valor. ¿Y tienes documentación de esos objetos? Registros de seguros, avalúos, fotografías que prueben que son tuyos. Sí, están en mi caja de seguridad. Hasta donde sé, todavía no han llegado a ella. Sonrió levemente. Bien, esto es lo que podemos hacer. En lugar de pelear por recuperar todo de inmediato, construimos un caso específico alrededor de ciertos artículos con documentación clara de propiedad, piezas demasiado distintivas para ser vendidas fácilmente. ¿Y luego qué? Negociamos. Ofrecemos retirar posibles cargos penales a cambio de un acuerdo. Fruncí el ceño.
¿Quieres que los deje salirse con la suya? No, dijo Margaret con firmeza. Quiero que te recuperes lo más rápido posible. A veces, la mejor venganza es vivir. Bien. No estaba seguro de estar de acuerdo, pero tenía que admitir que su propuesta era práctica. Pasamos la siguiente hora trazando una estrategia. Margaret presentaría los primeros documentos y contactaría oficialmente a Isabela, mientras yo me concentraría en reconstruir mi situación financiera. Al salir de su oficina, mi teléfono vibró con un mensaje de Lucía. ¿Necesitas algo? ¿De la tienda? Voy para allá. Se me cerró la garganta. Hace una semana no habría considerado a Lucía una amiga. Ahora era un salvavidas. Solo compañía, respondí por mensaje. En menos de una hora, estábamos sentados en mi pequeña mesa de cocina haciendo listas. Esa mañana había revisado mis cuentas bancarias, confirmando mis temores. La mayoría de mis fondos disponibles habían sido vaciados, aunque aún no habían tocado mis cuentas de retiro ni mis inversiones empresariales. La prioridad es generar ingresos, dije pensando en voz alta. Tengo que contactar a mis clientes, explicar que estoy enfrentando, retos personales. ¿De qué es exactamente? ¿Tu negocio?, preguntó Lucía. Consultoría de gestión. Me especializo en ayudar a las empresas a optimizar operaciones y mejorar su eficiencia. Sonreí con ironía. Irónico, considerando el caos de mi vida personal. ¿Podrías trabajar desde aquí?, preguntó, mirando alrededor del diminuto departamento. Lo pensé. Para las consultas, sí. El resto podría hacerlo a distancia, aunque necesitaría un escritorio adecuado. Lucía asintió con determinación. Mi sobrino trabaja en ese almacén de suministros de oficina. Nos puede conseguir descuento en un escritorio y una silla. Nos. Es un decir, dijo agitando la mano con desdén. El punto es que vamos a conseguirte lo que necesitas. Para el final del día ya tenía un plan delineado. Contactar a los clientes. Clave, montar una oficina provisional. Abrir nuevas cuentas bancarias. Proteger los activos que me quedaban. Pasos pequeños y manejables. Esa noche, el cansancio finalmente me venció. Caí en un sueño profundo y sin sueños por primera vez desde que volví y encontré mi vida patas arriba. A la mañana siguiente, desperté con un correo de Margaret. Aviso. Preliminar enviado a R. Espera resistencia, mantente firme. Apenas había tenido tiempo de asimilarlo cuando sonó mi celular. Era el número de Isabela. Mi mano se quedó suspendida sobre la pantalla. No contestes, aconsejó Lucía desde la pequeña cocina mientras preparaba café. Se había quedado a dormir diciendo que el sofá era más cómodo que su propia cama. Yo sospechaba que en realidad estaba vigilándome. Necesito saber qué quiere decir, respondí, y acepté la llamada, poniendo el altavoz. ¿Abuela? La voz de Isabela sonó vacilante, casi frágil, tan distinta de su frialdad de hace unos días. Sí, contesté, procurando mantener un tono neutro. Acabo de recibir una carta absurda de tu abogado. ¿Fraude? ¿Robo de propiedad? Se rió suavemente, como si todo fuera un malentendido. ¿Qué está pasando? La desfachatez casi me dejó sin aliento. Creo que sabes perfectamente lo que está pasando, Isabela. ¿Esto es por el departamento? Mira, sé que todo fue muy rápido, pero siempre dijiste que algún día sería mío. Solo lo adelantamos un poco. Falsificando mi firma, vaciando mis cuentas bancarias, vendiendo mis pertenencias por internet, mi voz se mantuvo firme aunque mis manos temblaban una pausa. Entonces, su tono se volvió más duro. Thomas dice que no necesitamos tener esta conversación. Nuestros abogados se encargarán. ¿Eso dice Thomas?, pregunté, sintiendo una claridad repentina. ¿Y tú qué dices, Isabela? ¿De verdad quieres ser esta persona? No intentes manipularme, espetó. Estás molesta porque, por una vez, estoy pensando en mí. ¿Eso crees que es independencia? Me robaste, Isabela. Cometiste un delito. Eso no. Es valerse por sí misma. Es un crimen. Otra pausa, más larga esta vez. Tenemos documentación para todo.
dijo finalmente, aunque su voz dejaba escapar una leve duda. Documentación falsificada. ¿De verdad quieres que eso se vea en los tribunales? No respondió enseguida. De fondo, pude escuchar la voz de Thomas, aunque no entendí sus palabras. Luego Isabela, tapando el teléfono, susurró: «Yo me encargo». «Abuela», volvió a la línea con una voz de falsa cordialidad. «Creo que ambas queremos evitar problemas innecesarios. ¿Por qué no nos reunimos para hablarlo tranquilamente?» Crucé la mirada con Lucía al otro lado de la habitación. Ella negó con la cabeza, advirtiéndome. «Cualquier conversación deberá ser con nuestros abogados presentes», dije con firmeza. «Está bien», accedió Isabela tras una pausa. «Que tu abogado contacte al nuestro». Cuando colgó, me quedé mirando el teléfono. «Está asustada», observó Lucía, acercándome una taza de café. «Tal vez», respondí, «o quizás solo está recalculando». Más tarde ese día, mientras instalaba mi nueva laptop sobre una caja que hacía de escritorio improvisado, recibí un mensaje de un número desconocido. «Soy Thomas. Estás cometiendo un error. Retírate ahora o haremos público lo de tus problemas de memoria». ¿A quién crees que la gente va a creer? ¿A una anciana confundida o a su preocupada nieta? Piénsalo bien. Le mostré el mensaje a Lucía, que se había autoproclamado mi asistente, organizando recibos y ayudándome a catalogar lo que me habían robado. «Encantador el tipo», comentó. «Supongo que guardarás ese mensaje». «Por supuesto», dije, reenviándolo a Margaret. Cada amenaza solo fortalece nuestro caso. Por primera vez, sentí una chispa de esperanza. Puede que haya perdido mi hogar, pero no mi juicio. No había perdido mis ganas de luchar. Y ahora ya tenía un plan. El café fue mi elección. Un terreno neutral, público, a medio camino entre mi apartamento temporal y lo que antes había sido mi hogar. Llegué 20 minutos antes. Me acomodé en una mesa en la esquina desde donde podía vigilar ambas entradas y pedí un té que jamás llegué a tocar. Margaret se sentó a mi lado, impecable en un traje gris oscuro, con los documentos ordenados, con precisión dentro de una carpeta de cuero. «Recuerda», murmuró, «no estamos aquí para negociar todo, solo los artículos con pruebas irrefutables de propiedad». Asentí, manteniendo la mirada fija en la puerta. Había pasado una semana desde la llamada de Isabela, una semana de preparativos meticulosos. Puse a salvo los activos que aún conservaba, contacté a mis clientes más importantes y hasta conseguí un pequeño trabajo de consultoría por videollamada. Aferrarme a la rutina resultó ser un bálsamo, un recordatorio de que, aunque me habían arrebatado mucho, mi mente y mis habilidades seguían firmes. «Ahí vienen», susurró Margaret. Isabela entró primero, escaneando el café hasta encontrarme. Llevaba puesto un vestido color crema que yo misma le había regalado para su graduación universitaria. El cabello recogido con severidad. Thomas venía tras ella, vestido con un traje carísimo que contrastaba con su eterna expresión de autosuficiencia. Detrás de ellos caminaba un hombre de unos 50 años, cargando un portafolio, seguramente su abogado. A medida que se acercaban, estudié el rostro de mi nieta buscando algo, remordimiento, vergüenza, incluso rabia. No hallé más que una neutralidad cuidadosamente construida, una máscara que jamás le había visto usar. «Abue», dijo ella, con una cortesía profesional al llegar a nuestra mesa, sin beso en la mejilla, sin un gesto real que reconociera nuestro lazo, tan solo una reunión de adversarios. «Isabela», respondí, igual de formal. Hicimos las presentaciones. Su abogado era Alan Peterson, un especialista en divorcios que parecía algo incómodo con la situación. Una elección curiosa, pensé. No un experto en fraudes ni un defensor penal, sino alguien acostumbrado a repartir bienes. «Vamos directo al grano», dijo Thomas con impaciencia. «Hemos revisado tus reclamos». Pronunció la palabra como si fuera una ridiculez. «Estamos dispuestos a ofrecer un acuerdo». Margaret arqueó una ceja. «No creo que hayamos presentado nuestras exigencias aún».
Estamos siendo proactivos, intervino Peterson con suavidad. La señorita Fisher siente un apego emocional hacia ciertos objetos. Estamos dispuestos a devolver algunos como un gesto de buena fe. Algunos, repetí, mis propias pertenencias. Isabela se removió incómoda en su asiento. El apartamento ya estaba en proceso de ser transferido a mi nombre. Tú misma lo dijiste muchas veces. El proceso, recalqué, sosteniéndole la mirada. Con la documentación legal adecuada, no mediante firmas falsificadas. Thomas se inclinó hacia adelante, presuntamente falsificadas. Tu memoria no ha sido la mejor últimamente, ¿verdad, abue? Margaret colocó una mano en mi brazo para calmarme y deslizó un documento por la mesa. Hemos preparado una lista exhaustiva de artículos con pruebas de propiedad irrefutables, registros bancarios, pólizas de seguro, certificados de procedencia, fotografías fechadas que abarcan décadas. Peterson examinó la lista y su expresión se tornó visiblemente preocupada. Se inclinó hacia Isabela para susurrarle algo, y la máscara de mi nieta finalmente se resquebrajó, dejando entrever un destello de inquietud. También hemos documentado las ventas en línea de varios de estos artículos, continuó Margaret, entregándoles copias de los listados que Lucía había estado rastreando. El collar de perlas que pertenecía a la madre de la señora Fisher, la primera edición de Hemingway, la alfombra persa valuada en $22,000. Thomas soltó una risita. La abuela de Isabela le regaló esas cosas. ¿De verdad?, preguntó Margaret con suavidad. Entonces no le importará explicarlo a la policía. Ya hemos presentado un informe preliminar. La palabra policía cayó como una piedra en un lago sereno. Las ondas de tensión se expandieron por toda la mesa. El rostro de Isabela palideció. La mandíbula de Thomas se tensó. Incluso Peterson se removió incómodo. Esto no es necesario, dijo Isabela, con la voz un tono más alta de lo normal. Podemos resolverlo en familia. La desfachatez de su comentario casi me deja sin aliento. Familia, repetí. Eso es lo que somos, Isabela, después de lo que hiciste. Por primera vez, no pudo sostenerme la mirada. No entiendes. No se suponía que pasara así. Entonces explícamelo, dije inclinándome hacia ella. Ayúdame a entender cómo mi nieta, a quien crié, a quien amé con todo mi ser, pudo hacerme esto. Thomas intervino bruscamente. Esto no nos lleva a ningún lado. Estamos aquí para hablar de términos, no de sentimientos. Pero algo se había roto en la fachada cuidadosamente construida de Isabela. ¿Ibas a vender el departamento?, soltó de repente. Thomas vio los correos del agente inmobiliario. Parpadeé confundida. ¿Qué correos? En tu laptop, sobre reducir gastos, vender el departamento, mudarte a una comunidad de retiro en Arizona. La comprensión me llegó lentamente. Isabela estaba investigando esas opciones para la mamá de Lucía, como un favor. Nunca pensé vender nuestra casa. Una sombra de duda cruzó su rostro. Pero Thomas dijo, dije en voz baja, Thomas dijo lo que necesitabas escuchar para justificar lo que ya estabas haciendo. El rostro de Thomas se endureció. Esto es ridículo. Nos vamos. Se levantó bruscamente. Siéntese, señor. Harris, dijo Margaret con un tono amable pero firme. A menos que prefiera explicárselo al detective que está esperando mi llamada. Tocó su teléfono con intención. Lentamente, de mala gana, volvió a sentarse. Peterson carraspeó. Quizá deberíamos hablar de los términos específicos de un acuerdo. Primero, dije, manteniendo la mirada de Isabela, quiero la verdad, toda. El silencio se estiró entre nosotros, tenso como un cable. Luego, casi imperceptiblemente, Isabela asintió. Todo comenzó hace 6 meses. Empezó con dificultad. Cuando Thomas y yo nos comprometimos. Thomas se movió como para interrumpir, pero Peterson lo detuvo con una mirada. Queríamos comprar una casa, pero no podíamos pagar la entrada. Isabela, continuó, Thomas sugirió pedirte prestado.
pero yo sabía que harías preguntas sobre sus finanzas, sus negocios, que nunca terminaban de salir bien. Sentí que el alma se me caía. Dinero, la motivación más vulgar. Entonces encontró esos correos sobre vender propiedades, comunidades de retiro. Me convenció de que planeabas irte, empezar de nuevo en otro lugar, que todo lo que creía que iba a heredar desaparecería. Su voz tembló. Dijo que deberíamos tomar lo que me correspondía antes de que cambiaras de idea. Miré a Thomas, viéndolo con claridad por primera vez. No un cerebro maestro, sino un oportunista. Un hombre que encontró un punto débil en mi nieta y lo explotó sin piedad. ¿Y las falsificaciones?, pregunté. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Thomas conocía a alguien. Peterson hizo una mueca visible. Así que vaciaste mi casa, dije en voz baja. Vendiste mis cosas. Me dejaste con nada más que una nota. Las lágrimas brotaron ahora. Lo siento, susurró. No pensé, nunca pensé. Eso es, dije, mi voz sorprendentemente firme. No pensaste en mí en absoluto. Un año después, estaba en mi nueva cocina, con la luz de la mañana entrando por las ventanas, que daban no a una calle de ciudad, sino a un pequeño jardín. El aroma del café recién hecho llenaba el aire mientras acomodaba panecillos en una charola. Lucía llegaría en cualquier momento para nuestro desayuno semanal. La vida ahora tenía otro ritmo, más lento tal vez, pero más constante, más intencional. El acuerdo legal se había cerrado hacía ya 6 meses. Al final, no recuperé todo. Algunos objetos se habían vendido y era imposible rastrearlos, y el apartamento guardaba demasiados recuerdos dolorosos como para volver a él. A cambio, acepté una compensación económica y la devolución de mis posesiones más preciadas. Las joyas de mi madre, fotografías familiares, documentos personales y algunos muebles antiguos con valor sentimental. Lo demás lo solté. Con el dinero del acuerdo y mis ahorros de jubilación, compré esta casita en un barrio tranquilo, 2 recámaras, un estudio para seguir con mi trabajo de consultoría y el jardín que siempre había soñado, pero nunca había tenido tiempo de cuidar. Nada lujoso, pero completamente mío, sin concesiones, seguro. Sonó el timbre y sonreí al reconocer la voz de Lucía, llamando a través de la ranura del buzón. Más le valía traer esos croissants de almendra en su canastita de gnomo. Abrí la puerta y la encontré sosteniendo una maceta de violetas, su más reciente intento de darle vida a mi jardín. «Feliz aniversario de tu casa», anunció. «1 año en tu fortaleza de soledad. Apenas solitaria contigo, irrumpiendo 3 veces por semana», bromeé, aceptando la planta. Nos acomodamos en la mesa de la cocina, cayendo en nuestra rutina cómoda de café, pasteles y charla. Lucía se había vuelto más que una vecina o amiga. Era familia ahora, de esa que uno escoge y no la que toca por sangre. ¿Alguna noticia?, preguntó con fingida despreocupación, aunque ambas sabíamos a qué se refería. Asentí. Ayer llegó otra carta. Isabela llevaba meses escribiéndome. Primero notas tímidas de disculpa, luego cartas más largas sobre su vida, sus luchas, sus intentos de redención. Rompió su compromiso con Thomas después del acuerdo. Se mudó a otro estado, empezó terapia, encontró un trabajo. Pequeños pasos para reconstruir su vida, lejos de las ruinas que dejó tras de sí. No había respondido ninguna de sus cartas. Aún no. ¿Vas a contestarle esta vez?, preguntó Lucía. Bebí un sorbo de café pensativa. Lo estoy considerando. El timbre sonó de nuevo, interrumpiendo nuestra conversación. No esperaba visitas, después del acuerdo, hasta que una orden de restricción puso fin a esas sorpresas. «Yo abro», dijo Lucía, poniéndose de pie antes de que pudiera protestar. Escuché voces bajas en el pasillo, y luego Lucía regresó con una expresión indescifrable. «Es Isabela.
Mi corazón se detuvo un segundo. Aquí, ahora, Lucía asintió. ¿Quieres que la mande lejos? Respiré hondo, buscando estabilidad en mí misma. No, la veré. Isabela estaba de pie en el umbral, dudosa, con un aire a la vez familiar y extraño. Su cabello era más corto, su ropa más sencilla que los modelos de diseñador que solía usar. Sostenía un pequeño paquete envuelto en papel craft. Grant, dijo en voz baja, perdón por llegar sin avisar. Iba a dejar esto en el porche, pero pasa, le dije, sorprendida de la firmeza de mi propia voz. Lucía me apretó el hombro. Estaré en el jardín si me necesitas, murmuró, deslizándose junto a Isabela con una mirada atenta. Nos sentamos frente a frente en la mesa de la cocina, el silencio pesado entre las dos. Isabela puso el paquete entre nosotras, pero no lo acercó. Tu casa es preciosa, dijo por fin. Te queda perfecta. Gracias. Hice un gesto hacia el paquete. ¿Qué es esto? Sus dedos temblaban ligeramente mientras deslizaba el objeto hacia mí. Algo que encontré, después de todo, se había caído detrás de un cajón en el departamento. Desenvolví el papel con cuidado. Dentro había un pequeño cuaderno de cuero que reconocí al instante. El diario de recetas de mi abuela, repleto de notas escritas a mano y sabiduría culinaria que abarcaba 3 generaciones. Creí que se había perdido para siempre. Me acordé de cuánto significaba para ti, dijo Isabela, observando mi rostro. De cómo solías leérmelo cuando era niña, contándome historias sobre la bisabuela Elisa. Sentí un nudo en la garganta al abrir el diario, encontrando entre sus páginas un dibujo hecho con crayones de hace décadas. Una representación infantil de 2 figuras de palitos etiquetadas como yo y la abuela, de pie junto a lo que parecía ser un pastel. ¿Guardaste esto?, dije sorprendida. Fue nuestra primera receta juntas, murmuró Isabela. Mi 7º cumpleaños, pastel de chocolate con relleno de frambuesa. El recuerdo emergió vívido, la harina cubriendo la pequeña nariz de Isabela, su seria concentración mientras medía cuidadosamente el azúcar, el orgullo en sus ojos cuando el pastel salió del horno. Había sido unos meses después de la muerte de su madre, una de las primeras veces que volvió a sonreír de verdad. Cerré el diario con suavidad. ¿Por qué estás aquí, Isabela? ¿De verdad? Ella sostuvo mi mirada directamente, algo que no había hecho ni en la reunión de conciliación ni en ninguna de sus cartas, para verte, para decirte en persona lo mucho que lo siento, aunque sé que eso no arregla nada. Hizo una pausa. Y para preguntarte si algún día podríamos encontrar una manera de seguir adelante. ¿Adelante?, repetí. No hacia atrás. Asintió. No hacia atrás. Sé que no podemos retroceder. Estudié su rostro buscando rastros de la manipulación que había visto en el café un año atrás. En su lugar, encontré algo más complicado, un remordimiento genuino. Sí, pero también resignación. No esperaba perdón, solo reconocimiento. He pasado mucho tiempo pensando en lo que pasó. Dije finalmente, en por qué pasó. Te traicioné, dijo sin rodeos. No hay excusa. No, estuve de acuerdo. No la hay. Pero hay explicaciones, cosas que he llegado a entender sobre ambas. Me levanté de la mesa y me acerqué a la ventana, mirando a Lucía atendiendo sus recién plantadas violetas. Después de que tu madre murió, me concentré tanto en dar estabilidad, seguridad, en asegurarme de que nunca sintieras la incertidumbre económica que yo viví creciendo. Volteé hacia ella, pero al hacer eso, quizá te enseñé que las posesiones, el dinero, el estatus eran lo más importante. Eso no es tu culpa, abuela. Fue mi decisión, mi error. Tal vez, pero me pregunto si podría haberlo hecho mejor, haber estado más presente emocionalmente, no solo en lo material. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Siempre estuviste cuando más importaba.
hasta que no estuve, dije en voz baja. Cuando necesitabas orientación sobre Thomas, sobre tu futuro, ella negó con firmeza. No quería orientación entonces, quería lo que quería, sin importar las consecuencias. Volví a la mesa, llevando conmigo el diario de recetas. No estoy lista para perdonar del todo, dije con honestidad. Quizá nunca lo esté, pero tampoco quiero seguir cargando con el rencor. ¿Qué significa eso?, preguntó, la esperanza y la cautela luchando en su expresión. Significa que responderé tu próxima carta, dije, y veremos a dónde nos lleva eso. No fue una gran reconciliación, ni siquiera fue una promesa, solo una pequeña apertura, una grieta en una puerta que creí sellada para siempre. Isabela asintió, entendiendo. El regalo, aunque sencillo, tenía un peso especial. Debería irme, dijo ella mientras se ponía de pie. Gracias por recibirme. Al llegar a la puerta, se detuvo un momento. Tu amiga, Lucía, es muy protectora contigo. Sí, asentí. Eso es lo que hace la verdadera familia. Después de que se fue, Lucía regresó a la cocina conmigo. ¿Y bien?, preguntó, lanzando una mirada al cuaderno de recetas sobre la mesa. Pasos pequeños, respondí. Ella asintió con una sonrisa de aprobación. Bien, los pasos pequeños son los que se mantienen. Más tarde esa noche, cuando Lucía ya se había ido a casa, me senté en el jardín, observando cómo el atardecer pintaba el cielo de tonos rosas y dorados. Mi nueva vida no era perfecta. Algunas partes seguían siendo heridas abiertas, aún en proceso de sanar. Pero era mía, reconstruida desde los cimientos, más fuerte en algunos aspectos, precisamente por haber sido destrozada. Abrí el diario de mi abuela en una página en blanco al final y comencé a escribir, no recetas, sino reflexiones sobre la pérdida y la recuperación, sobre la familia que elegimos, sobre el lento y cuidadoso trabajo de la reconstrucción. La casa detrás de mí era más pequeña que mi antiguo departamento. Mi círculo se había reducido y luego ampliado hacia nuevos caminos. Mi relación con Isabela, si alguna vez lograba sanar de verdad, sería algo completamente distinto a lo que fue, más prudente, más consciente. Pero mientras escribía bajo la luz que se desvanecía, entendí que tal vez esta nueva vida, esta existencia reconstruida, no era una versión menor de lo que me habían arrebatado. Era simplemente distinta, más intencional, más auténtica. Y por ahora, eso era suficiente. La traición que sufrí no solo despojó mi hogar de muebles y paredes familiares, desnudó mi alma de ilusiones, de certezas que creí inquebrantables. Pero cuando me quedé sin nada, entendí que lo esencial no estaba en lo que se llevaron, sino en lo que no pudieron arrebatarme. Mi dignidad, mi fuerza, mi capacidad de comenzar de nuevo. La lección que la vida, con su mano implacable, me obligó a aprender es clara. La sangre no define a la familia. Los actos, sí. Quienes te aman de verdad no buscan tu caída. Son quienes te tienden la mano cuando todos los demás dan la espalda. Hoy sé que el valor de una persona no se mide por cuánto tiene, sino por cómo se levanta cuando todo lo que poseía le es arrebatado. Que la reconstrucción, aunque dolorosa, puede ser el acto más puro de amor propio. Por eso, si pudiera transmitir un mensaje, sería este: no temas perderlo todo si a cambio recuperas tu verdad. No te aferres a quien te traiciona solo por llevar tu sangre. Aférrate a quien te respeta, a quien te defiende, a quien camina a tu lado aunque no le debas nada. Ahora quiero preguntarte a ti, que me lees desde tu rincón del mundo. Si tú fueras yo, si te quitaran tu casa, tu historia, la persona a la que más amaste te negara cruelmente, ¿qué harías? ¿Lucharías hasta las últimas consecuencias o elegirías soltar y empezar de nuevo? Te escucho. Aquí, desde esta pequeña casa que levanté con las ruinas de lo perdido y los ladrillos de mi voluntad.